Cita con la historia. Desde el principio supe que este hombre solitario tenía una inteligencia privilegiada, aunque no pude adivinar que sus ideas dirigirían el futuro de la ciencia. Pero si yo hubiera vivido hasta el siglo XX, hubiera comprendido todo el valor de ese genio. Me llamo Edmund Halley. Isaac Newton fue amigo mío. Newton, el genio que descubrió el futuro. Presentada por Learning Corporation of America. Producida por International Cine Media Center. Consultor Andrew Algren. Supongo que desde su primer amanecer, el hombre trató de explicarse el misterioso movimiento de los cuerpos celestes, pero durante siglos creyó que los cielos tenían su propio sistema de movimiento y orden distinto a lo que se veía desde la tierra. Pensaba que dioses y demonios, fuerzas divinas y poderes maléficos vivían en los cielos y dominaban la tierra. Siglo tras siglo, el hombre buscó señales en el cielo. El brillante cometa que ahora se llama Cometa Halley predijo la conquista de Inglaterra y la muerte del rey Haroldo. Chaucer dijo, en los astros está escrita la muerte de cada hombre, y Shakespeare, cuando los pordioseros mueren, no se ven cometas, pero todo el cielo anuncia la muerte de los príncipes. Un siglo antes de nacer yo, se consideraba herejía dudar de las supersticiosas explicaciones de los fenómenos celestes. Pero en mi época, el siglo XVII, los hombres estaban menos atados a la superstición. Se reanudó el estudio del universo, pero la vieja creencia de que el cielo era algo aparte de la tierra cerraba el camino. El secreto del universo permaneció inexplicado. Luego, de donde menos se esperaba, surgió el genio que resolvió el misterio de todas las épocas. Isaac Newton, de 23 años de edad, matemático, hijo de un campesino analfabeto, trabajando solo en la tranquila campiña inglesa, descubrió el sistema del universo, las leyes que explicaban el movimiento de cualquier objeto en la tierra o en el cielo, y definió las fuerzas que lo gobernaban, la gravedad y la gravitación. La naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y se hizo la luz. Alexander Pope escribió eso cuando Newton aún vivía, lo cual demuestra cuánto influyeron en mi época las ideas de Newton. Todos sabemos cómo empezaron. En el campo, con una manzana. Hoy día se piensa en la gravitación como algo que es más del espacio y afecta a la Luna, a los planetas y las naves espaciales. Pero en aquel tiempo, los científicos pensábamos que solo afectaba a los objetos terrestres. Una manzana cayó a la Tierra por efecto de la gravedad. Lo que hizo Newton fue descubrir que esa fuerza que hacía que la manzana cayera a la Tierra llegaba hasta la Luna y la hacía permanecer en órbita alrededor de la Tierra. Pero Isaac Newton, de extraño carácter, mantuvo en secreto su descubrimiento durante casi 20 años. Ahora voy a tratar de ver a Newton como le conocí hace tantos años y como le ven ustedes ahora en el siglo XX, en el cual han influido tanto sus conceptos acerca de la gravitación. Yo soy Halley, nombrado astrónomo real de Su Majestad el Rey Jorge II. He interesado siempre en esa ciencia. Las ideas de Newton marcaron el comienzo de una época en la ciencia, porque él resolvió el antiguo y misterioso secreto de los cielos con una sola ley física muy sencilla, que unió los cielos y la tierra, la ley de la gravitación universal. Como muchas grandes ideas, esta parece bastante sencilla, por lo menos ahora. Es una ley universal que se aplica a todos los objetos. Por ejemplo, a los nuevos satélites de la Tierra. En sus leyes del movimiento, Newton demostró que la dirección que seguía un objeto moviéndose con velocidad era una línea recta, como este satélite al ser disparado. Pero la fuerza de atracción que hay entre la Tierra y el satélite le hace girar en órbita alrededor de esta. Newton comprendió que esa fuerza era la que causaba la órbita de la Luna. Aún más,
Newton pudo medir esas fuerzas matemáticamente, con leyes que hoy entienden los colegiales, aunque fueron una maravilla en nuestra época. Aquí vemos un objeto que se dirige hacia El éxito de las leyes de Newton inmediatamente inmediatamente hizo surgir un nuevo patrón para el estudio científico, combinando el razonamiento matemático, la observación precisa y esferas imaginarias. La energía que se desarrolla cuando esa esfera golpea a las otras hace que éstas se separen. Pero desde el punto de vista del siglo XX puedo ver efectos más importantes. El descubrimiento de Newton probó que los secretos del universo podían ser aclarados si el hombre los observaba y razonaba. Eso era algo nuevo. El hombre del siglo XX no tiene temores supersticiosos acerca de las fuerzas naturales de la gravedad, la gravitación, la velocidad, el impulso. Están calculadas y ya no asustan. Para ustedes no hay terribles demonios en los cielos. El hombre se siente confiado en el aire y en el agua. Todos los elementos del mundo natural sirven de juego para el hombre del siglo XX y lucha, si es preciso, contra las que antes eran fuerzas misteriosas. Con esa misma confianza, los científicos de la nueva generación exploran mundos con los que Newton nunca soñó. Pero a pesar de esos 3 siglos y adelantos técnicos, aún sigue el estudio en la dirección y con los métodos que Newton recomendó. En casi todas las ramas, las ciencias físicas aún empiezan con las leyes de Newton. Y en casi todas las ramas de estudios se usan sus métodos. La imaginación se prueba con experimentos, con la observación y con la deducción. Era un hombre genial. Una inteligencia de las que aparecen quizá una vez en un siglo, cambió el rumbo de la civilización. Y tal vez fue solo un cuento más, lo de la manzana de Newton. La observación es esencial para ver la verdad. Y yo también tuve que ver en esos descubrimientos. Se dice que mientras otros buscaban la ley de gravitación, Isaac Newton la había ocultado. Se puede decir que por mí la reveló a todos. Creo que fue cuando nos conocimos. Nuestro primer encuentro fue unos 20 años después del descubrimiento de Newton, cuando la ley de la gravitación aún era un secreto. Ninguno de nosotros sabía que a Newton le interesaba ese asunto. En ese tiempo él se dedicaba a la alquimia. Algunos de nosotros teníamos teorías vagas acerca de la gravitación y yo decidí hablar con Newton a ver si él tenía alguna idea. Ya entonces era un matemático famoso. Ahora le veo con mejor perspectiva, pero entonces me parecía un hombre difícil, seco y austero, y yo me sentía algo nervioso. Bueno, Halley, ¿qué decíais? Si hubiera una fuerza de gravitación, entonces, como hipótesis, esa fuerza disminuiría según el cuadrado de la distancia. ¿Cuál sería la órbita resultante de un planeta? Una elipse, claro. ¿Elipse? Oh, perdonad, pero es solo una suposición. No es suposición, lo calculé con exactitud hace unos años. Pues si lo habéis calculado es entonces porque conocéis la ley. Sí, la ley de la gravitación universal. Pero no la publicasteis. No. Debéis hacerlo. Oh, perdonad, pero es preciso. Es una ley universal. Ya lo haré. Durante muchos años me dediqué a ese estudio en mis horas libres como diversión. Mi tiempo, Halley, lo he dedicado a estudiar el mundo de Dios y la alquimia. Además, yo hace tiempo que perdí mis cálculos. Perdidos. Eso era inconcebible. Y deliberadamente tenté a Newton mencionando a un enemigo. Sir Robert Hooke y otros suponen que hay una fuerza gravitacional de atracción que mueve los cuerpos celestes. Y suponen además... Suponer no es haber probado. Robert Hooke nunca lo lograría. No probaría ni un teorema elemental. Podemos decir que Newton se tragó mi anzuelo. Era bastante vanidoso
Nadie le robaría su secreto, y menos Robert Hooke, porque Hooke, también un gran científico, era celador de la sociedad real cuando casi 20 años antes el joven Newton, a la vez que descubría la fuerza de gravitación, envió a la sociedad otro de sus descubrimientos acerca de la luz y el color. Y ahora tengo el honor de presentar a esa sociedad las notas de los estudios que he hecho acerca de la luz y el color en la naturaleza. Pero bajo la influencia de Hooke, la sociedad real no aceptó los descubrimientos de Newton acerca de la luz y el color. Sus métodos científicos, según Hooke, eran extraños y verdaderamente defectuosos. Ellos no lo entienden, o no quieren entenderlo. El verdadero método de la filosofía natural es, primero, investigar directamente las características de las cosas y luego probarlas con experimentos. Y entonces formular con más lentitud una hipótesis o explicación. Así. ¿Qué era lo que ellos no entendían acerca del verdadero método de la filosofía natural? El método que los científicos generalmente han usado a partir de Newton. En esa época, la mayoría de nosotros empezaba con una hipótesis y trataba de probarla. Newton empezaba con experimentos y llegaba a una conclusión. No fue sorprendente que sus descubrimientos acerca del color, que sin duda se basaban en esa clase de estudio, fueran rechazados por otros científicos. Cuando estuve en Cambridge, miraba fijamente durante horas el reflejo del sol en un espejo. Luego me encerré 3 días en un cuarto oscuro para estudiar la imagen que persistía. Y durante unos meses vi el espectro del sol siempre que empezaba a meditar acerca del fenómeno. Después de cientos de experimentos y mucha meditación, Newton escribió lo que envió a la sociedad real. Destruía las teorías existentes acerca del color y probaba su verdadera naturaleza. Fue un triunfo de la deducción, y eso fue casi tan importante como el mismo descubrimiento. Antes de eso, creíamos que la luz blanca, era una sustancia básica pura. Creíamos que los colores se producían al descomponer esa luz con un prisma. Aunque al principio no lo aceptamos, Newton probó con experimentos que una vez se separan los colores del espectro, un solo color no puede descomponerse más usando otro prisma. También probó que cada color tiene un único ángulo de refracción. Y finalmente demostró que haciendo pasar todos los colores a través de un lente, estos volvían a fundirse en luz blanca. Newton probó que los colores son la sustancia primaria y elemental, y que la luz blanca es solo, como vemos, su combinación. Y esto lo probó con experimentos, no empezando con una hipótesis. Aunque al principio sus compañeros le rechazaron, él siguió confiado en sus investigaciones. Durante esos años, estudió mucho haciendo experimentos de química y alquimia, desarrollando un sistema de taquigrafía, especulando sobre la naturaleza de Dios. Reveló a la sociedad real su invento del telescopio reflector. Eso le dio fama inmediata. Pero no dijo nada acerca de las leyes de gravitación ni de su perfeccionamiento del cálculo, tan importante en las altas matemáticas. Eso lo mantuvo en secreto. Durante casi 20 años no se relacionó con otros científicos, aunque estos se acercaban cada vez más al secreto de la gravitación. Recuerdo que muchos nos sentíamos al borde de un gran descubrimiento. Los movimientos celestes se calculaban con exactitud y la teoría de Copérnico acerca del Sol como centro del universo era aceptada por muchos. Galileo había calculado el movimiento de los objetos en la Tierra y muchos estábamos convencidos de que había fuerzas que dirigían la maquinaria del universo, remolinos de partículas tal vez o magnetismo. Pero un hombre había encontrado el secreto, la gran síntesis que unía todos los otros descubrimientos, el movimiento celestial, el terrestre y la fuerza que les unía en un sistema universal. ¿Verdad que parece ridículo que el gran secreto no se revelara
hasta que yo casi por casualidad aguijoneara a Newton diciéndole que Hooke suponía lo de la fuerza gravitacional. Pero despierto su interés, Newton empezó enseguida a reconstruir sus cálculos perdidos. Lo hizo en 18 meses de intensa labor, y yo tuve el honor de colaborar un poco con él. Pero hizo más que eso. Escribió lo que aún se considera el trabajo más importante en la historia de la ciencia, y lo escribió en latín. Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Ahora demuestro el orden del sistema del mundo. Y con él Newton demostró el orden del sistema del mundo. Su principio extrañó mucho porque decía, amén de otras cosas, un objeto material puede de modo misterioso y desconocido atraer otro sin importar su enorme distancia en el espacio. Y esta fuerza tan extraña se halla en todo, en un grano de arena y en el poderoso sol. Se vio que el universo era un sistema unificado, perfectamente equilibrado, gobernado por leyes sencillas. Pero en su principio, Newton también explicó cosas corrientes, conocidas de todos: la acción de las mareas, las fases de la luna y el movimiento de estrellas y planetas. Recuerdo que todo el mundo aceptó sus explicaciones, y todos se enorgullecieron de que un hombre descubriera esas cosas. Tuvimos una visión distinta del mundo y de nosotros mismos. Newton terminó su gran obra siendo aún bastante joven. Eso le ocurre a muchos científicos. Pasó a la vida pública y se convirtió en director de la Casa Real de la Moneda y en presidente de la Sociedad Real que rechazó sus ideas. Aprendió a disfrutar de la fama que lograra y de los honores y el prestigio que la acompañaban. Pero en el campo que tanto quería, continuó con sus hábitos de observación directa y experimentación. La imaginación de Newton era muy grande. Recuerdo cómo una vez, a raíz de haberle conocido, respondió a una broma mía. ¿Vuestra manzana podría ser lo que la luna? Sí, Halley. Hay una ley universal que rige a las manzanas y a la luna. Si de la cumbre de un alto monte, con un cañón de suficiente poder que yo pudiera colocar en la cumbre de esa montaña, yo pudiera disparar la manzana, la pondría en órbita alrededor de la Tierra para siempre. Pero esa gran fuerza que ponga en órbita a esa pequeña manzana deberá empujarla a una velocidad de 5 millas por segundo, más o menos dependiendo de la altura del monte. Con más velocidad llegaría esa manzana al espacio, venciendo el freno terrestre. Newton se hubiera entusiasmado, pero no sorprendido con las naves espaciales. ¿Quién conduce la nave? Creo que es Isaac Newton quien la dirige. Eso le hubiera gustado a él. Tan exactas son sus leyes, que los deslizamientos de grandes rocas bajo la superficie lunar pueden notarse en ínfimas variaciones de la órbita del satélite. Newton también hubiera podido calcular que un hombre que pesara 90 kilos pesaría 15 kilos sobre la Luna. Las naves espaciales son solo experimentos con las leyes de Newton, otro gran triunfo suyo. El hombre encontró ya un cañón tan poderoso que vence el freno terrestre. A los 300 años de haber dicho Newton que era factible, se logró ese gran viaje por el genio de un excelente científico inglés del siglo XVII. La gravitación universal es tan conocida ahora que parece un misterio que se ignorara durante tanto tiempo. Pero para hacer esos descubrimientos aparentemente sencillos, se necesita una mente genial. Aunque Isaac Newton, el investigador solitario, nunca se creyó un genio.
No sé lo que puedo parecerle al mundo, pero yo pienso en mí solo como un niño jugando en la playa que se divierte buscando piedrecillas suaves o alguna almeja de bellos colores. Tal vez el gran océano de la verdad quedó sin explorar ante mí.